Continuando con la exposición en trabajos en calientes, abordaremos el tema de prevención y plan de respuesta a emergencias. Asimismo, el análisis de casos reales de emergencias, tanto en industria, construcción y energía. Prevención y respuesta a emergencias. La prevención y respuesta a emergencias es el conjunto de políticas, procedimientos, recursos, acciones y medidas organizadas que tienen como finalidad identificar, controlar y minimizar los riesgos que puedan generar situaciones de emergencia, capaces de afectar la vida y salud de las personas, el medio ambiente, las instalaciones, los equipos y la continuidad de las operaciones. Su propósito principal es reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados y garantizar una actuación rápida, eficaz y coordinada cuando esto se presente. La prevención de emergencias comprende todas las actividades orientadas a la identificación de peligros, evaluación de riesgos, implementación de controles operacionales, mantenimiento de equipos, capacitación de personal, inspecciones periódicas, señalización, permisos de trabajo, planes de contingencia y simulacros. Estas acciones buscan evitar o reducir la ocurrencia de incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas, accidentes graves, derrumbes, emergencias eléctricas, fenómenos naturales y cualquier otro evento que pueda poner en riesgo a las personas o las instalaciones. Un sistema eficaz de prevención y respuesta a emergencias requiere una adecuada planificación, asignación de responsabilidades, disponibilidad de recursos, entrenamiento continuo y evaluación permanente de los procedimientos establecidos. Asimismo, debe contemplar escenarios específicos de riesgo según la naturaleza de las actividades desarrolladas, garantizando que todos los trabajadores conozcan cómo actuar antes, durante y después de una emergencia. La correcta gestión de emergencias permite proteger la integridad de las personas, reducir pérdidas materiales, evitar impactos ambientales, fortalecer la resiliencia organizacional y asegurar la continuidad de las operaciones frente a eventos inesperados. Bien, como lo dice esta parte, es indispensable generar una planificación. Esta planificación debe estar dada de acuerdo a los puestos de trabajo o a los escenarios establecidos dentro de una institución o un sector de procedimientos. Por citar un ejemplo, si van a hacer trabajos de repente eléctricos en altura, entonces prepararse en una simulación para un rescate de una persona electrocutada que haya quedado suspendida luego de una descarga eléctrica. Si tenemos de repente personas que realizan trabajos a nivel de piso de soldadura y digamos que se presenta una emergencia de quemadura, ¿cómo deberíamos actuar? ¿A quién debemos llamar? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para poder cumplir un procedimiento estricto que nos lleve pues a una correcta gestión de emergencias, que es lo que hemos detallado, ¿no? Con ello está de más decir que se van a reducir pérdidas, se va a salvaguardar la integridad de las personas, se evitarán también impactos ambientales y, lo más importante, fortalecer la resiliencia organizacional. Esos son puntos bastante importantes que debemos tener en consideración para poder realizar una planificación eficiente. Bien, vamos a hablar acá del triángulo y el tetraedro del fuego. Inicialmente hablaremos del triángulo. Vamos a generar una breve descripción sobre esto. El triángulo del fuego es un modelo que se ilustra los tres elementos necesarios para que se produzca el fuego. En ellos intervienen el calor, el combustible y oxígeno. La eliminación de cualquiera de estos elementos extinguirá el fuego.
Podemos decir que el combustible, el oxígeno y la temperatura en proporciones adecuadas, vamos a generar pues una chispa, por decirlo así, o podría generarse un fuego en su fase inicial o incipiente, ¿no? Los elementos del triángulo del fuego, los acabamos de mencionar, el calor puede provenir de fuentes como chispas, llamas o superficies calientes. El combustible pueden ser materiales que pueden arder como madera, papel, cartón, plásticos y combustibles líquidos. En esta parte habíamos hecho bastante mención cuando se realizan trabajos en algunos talleres donde guardan, por ejemplo, trapos industriales, muchos de ellos o muchas de las veces se encuentran cubiertos por algún tipo de residuo de combustible o de aceites, generando pues una condición bastante difícil si tenemos que realizar trabajos en caliente en esa zona. Más que todo si no se tienen los cuidados respectivos, ¿no? Del retiro de estos elementos en la fase inicial para así poder evitar algún riesgo de incendio. El oxígeno generalmente es el aire, proporciona el oxígeno necesario para la combustión. Y ahí tenemos tres elementos: combustible, oxígeno y calor o temperatura. Bien, vamos a adicionar el cuarto elemento. El cuarto elemento viene a ser la reacción en cadena. El tetraedro del fuego. El tetraedro del fuego amplía el triángulo al incluir un cuarto elemento, la reacción en cadena. Esto significa que además de eliminar calor, combustible u oxígeno, es necesario interrumpir la reacción química que mantiene el fuego. Vayamos a detallar las clases de fuego. Las clases de fuego se clasifican según el tipo de material que está ardiendo. Cada clase tiene características específicas que determinan el tipo de extintor que se debe utilizar. Fuego clase A, fuego de materiales sólidos. Descripción: involucra los materiales combustibles sólidos como madera, papel, tela y algunos plásticos. Características: se extingue mediante la eliminación del calor o el enfriamiento del material. Generalmente produce brasas que pueden reencenderse si no se apagan adecuadamente. Extintores usuales para poder sofocar este tipo de incendio. Tranquilamente podemos usar un extintor de agua efectivo para enfriar el material en llamas. Un extintor de espuma también puede ser utilizado ya que forma una capa sobre el material. Al formar una capa sobre el material y quitarle el oxígeno en proporción adecuada, sencillamente vamos a mitigar el fuego, ¿no? Aquí lo dice, el extintor de espuma, al colocarse en la zona afectada, va a generar una interrupción de su conexión con el oxígeno, ¿no? Y va a ser, de alguna forma, eh, útil tener a mano estos elementos. Aquí podemos ver los pictogramas, podemos ver acá una madera ardiendo y la basura de papel que se denota como fuego de la clase A. Bien, vamos a hablar de los fuegos de la clase B. Los fuegos de la clase B son todos aquellos que son derivados del petróleo. Aquí podemos contemplar lo que es tiner, pinturas, aguarrás y los combustibles también, ¿no? Para ello podemos utilizar un extintor, por ejemplo, de
CO2 o polvo químico seco, que es uno de los más adecuados porque puede extinguir fuegos clase A, B y también los C. Fuego clase C, fuego de equipos eléctricos o energizados. La descripción involucra equipos eléctricos energizados como motores, transformadores y electrodomésticos. ¿Cuáles son sus características? El uso de agua puede ser peligroso debido a la conductividad eléctrica. Se requiere un enfoque que no conduzca electricidad. Entonces, los extintores a usar aquí podrían ser el dióxido de carbono, CO2, y el del polvo químico seco tipo ABC, ¿no? Acá tenemos el fuego clase C, que se origina obviamente pues por temas eléctricos básicamente, ¿no? Vemos ahí cómo está ardiendo un enchufe y su pictograma, ¿no? Es bastante común cuando se sobrecalientan los sistemas. Fuegos clase D, metales combustibles. Eh, Comprende fuegos que involucran metales combustibles como el magnesio, sodio, potasio y aluminio. Características. Estos metales pueden arder a temperaturas extremadamente altas y reaccionar violentamente con el agua. Requieren agentes extintores específicos. Extintores usuales. Polvo especializado. Se utilizan polvos específicos como el cloruro de sodio o arena para sofocar el fuego. Bien, sí, esto es muy cierto. En alguna oportunidad se le estaba echando tierra mojada a productos químicos, los cuales reaccionaron de forma brusca y generando pues una llama incandescente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando podemos o cuando abordamos este tipo de fuego, ¿correcto? Acá tenemos su este, pictograma y también tenemos una representación gráfica, ¿no? Hablamos de los fuegos clase K, fuegos de aceites de cocina. Involucra aceites y grasas utilizadas en la cocina, como los aceites de cocina, propiamente dichos. Sus características. Estos fuegos pueden ser particularmente peligrosos debido a la alta temperatura de ignición de los aceites. Requieren un enfoque que no los enfríe rápidamente, ya que esto puede causar que el fuego se propague. Extintores usuales. Agente de extinción clase K contiene agentes químicos que emulsifican el aceite y apagan el fuego sin salpicaduras. Muy importante tener en cuenta este tipo de fuego, eh, tenerlo en cuenta, ¿sí? Es muy importante cómo es que podemos abordar este tipo de fuegos. Acá tenemos cuando una cocina se inflama, la chimenea muchas de las veces se prende o la campana extractora, ¿no? Esto es porque no se ha sacado oportunamente pues la grasa que se encontraba pegada o adosada en las paredes o en el ducto. Bien, continuamos. Tipos de extintores. Tenemos aquí eh, extintores que se clasifican según el agente extintor.
que utilizan y están diseñados para combatir diferentes clases de fuego. A continuación se detallan los tipos más comunes. Un extintor de agua. Podemos apreciar que este extintor de agua tiene una presentación plateada, ¿no? También en el mercado peruano, podemos encontrar que van a ser extintores de agua, algunos extintores que son de color plomo. El extintor de agua, su uso principal es para fuegos clase A, ¿no? Características efectivos para enfriar y apagar materiales sólidos. No debe usarse en fuegos de clase B, C o D, ya que pueden propagar el fuego o causar electrocución. Un extintor de espuma, como podemos apreciar, este extintor también es plateado, ¿no? Generalmente son extintores eh, importados americanos de la marca Amex, ¿no? Esos extintores tienen una certificación UL y reduce el daño considerable hacia las personas si es que los equipos están eh, situados en espacios donde no puedan ser afectados por el sol, por golpes o a la intemperie, ¿no? Eh, este tipo de agente son adecuados, como lo dije, para la clase A y B. Forman una capa sobre los líquidos inflamables, sofocándolo, sofocando el fuego. No son adecuados para fuegos eléctricos clase C o de metales clase D. Bien, extintor de dióxido de carbono. Su uso es efectivo para fuegos de la clase B y C. Características. Sofocan al fuego al desplazar al oxígeno. No dejan residuos, lo que los hace ideales para equipos electrónicos. Puede causar congelación si se manejan incorrectamente. Vemos acá el extintor que también es de marca Amelix, al parecer, no, Buquel. Como característica, dice, sofocan al fuego al desplazar el oxígeno, no dejan residuos, lo que los hace ideales para equipos electrónicos. Pueden causar también congelación si se manejan incorrectamente. Podemos decir que este agente extintor sale a -65 °C aproximadamente. No podemos detallar o denotar a qué peso, perdón. Vamos a detallar aquí que es importante porque la escarcha que produce se puede limpiar. Ahora, esta parte cónica o tobera no va a permitir el contacto directo con la mano, ¿no? Como lo dije, sale a -65 °C aproximadamente y podría producir quemaduras por congelamiento. A comparación de los otros extintores, este, por ejemplo, no cuenta con un manómetro, ¿no? Eh, Así es el diseño de este extintor. Extintor de polvo químico seco. Básicamente, el extintor de polvo químico seco va a tapar o a enmarcar los fuegos de clase A, B y C. ¿Qué características tienen? Bueno, interrumpe la reacción química del fuego, dejan residuos que pueden ser difíciles de retirar, son versátiles y se utilizan comúnmente en, se usan para los fuegos clase A, B y C, como lo dije, ¿no? Son extintores bastante portátiles, bastante manejables. Vamos a ver aquí que tenemos, por ejemplo,
un manómetro que tiene que estar en la parte verde, indicando que este equipo se encuentra presurizado. Si se encuentra hacia su lado derecho, hacia el lado derecho de ustedes, si la aguja está de ese lado, quiere decir que este extintor se encuentra despresurizado. Si se encuentra pasando la línea verde que tenemos ahí hacia el lado izquierdo suyo, quiere decir que está sobrepresurizado. En ambos casos no se garantiza una efectividad al 100%, puesto que el equipo debe estar calibrado o su presión debe estar de forma adecuada en un espacio que pueda indicarnos que su uso será correcto. Extintores de clase D. Usos específicos para fuegos de metales combustibles clase D. ¿Cuáles son sus características? Contienen polvos especiales que no reaccionan con los metales y deben ser utilizados solo en fuegos de metales específicos. Aquí lo dice, ¿no? Contienen polvos especiales que no reaccionan con los metales. Deben ser utilizados solo en fuegos de metales específicos. Aquí también una restricción. Bien, vamos a hablar de una persona muy importante dentro del desarrollo de las actividades, ¿no? Firewatch dice, vigía de fuego, o el vigía, pues, ¿no? Descripción. El vigía es una medida de seguridad implementada durante actividades que generen riesgo de incendio, como soldadura o corte de metales. Consiste en designar a un individuo responsable de vigilar el área y tomar acciones inmediatas en el caso de un incendio. Funciones del Firewatch. Monitorizar el área, estar atento a cualquier signo de fuego, humo durante y después de las operaciones de alto riesgo, ¿no? Bien, tener equipos de extinción a mano, disponer de extintores, otros equipos de respuesta ante incendios. Alertar a los servicios de emergencia, ya habíamos hablado, o es prácticamente cómo es que vamos a realizar la comunicación, ¿no? Alertar a los servicios de emergencia, ser capaz de informar rápidamente los servicios de emergencia en el caso de eh, en el caso de un incendio, ¿no? Registro de actividades. Llevar un registro de las actividades realizadas y, y de cualquier incidente observado. Bien, vamos a hablar ahora sobre el plan de respuesta ante emergencias. Un plan de emergencias es un documento organizado que establece los procedimientos, responsabilidades, recursos y acciones que deben seguirse antes, durante y después de una situación de emergencia, con el objetivo de proteger la vida de las personas, minimizar daños a las instalaciones, equipos y al medio ambiente, y restablecer las operaciones de manera segura y eficiente. Eh, con el objetivo de proteger la vida de las personas, vamos a minimizar los daños a las instalaciones, equipos y al medio ambiente. Ojo con eso. Repetirlo es muy importante, puesto que nos va a generar una conciencia de salvaguarda de todo lo que se encuentre involucrado, ¿no? Y como dice, vamos a restablecer las operaciones de manera segura y eficiente. Este plan, tengamos en cuenta que identifica los posibles escenarios de emergencia que pueden presentarse en una organización, como incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas, accidentes graves, sismos, inundaciones
o emergencias médicas y define también las mismas medidas de prevención, respuesta y recuperación necesarias para actuar de forma rápida y segura. Elementos claves del plan. La identificación de riesgos nos dice que es evaluar y clasificar los posibles riesgos en el lugar de trabajo. Ya habíamos comentado en una lección anterior sobre este punto, ¿no? Sin embargo, cabe recalcar que también es parte del proceso o del plan de respuesta ante emergencias. Evaluar y clasificar, como lo dije, los posibles riesgos en el lugar de trabajo o a sus alrededores. Procedimientos de evacuación. Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro con la finalidad de poder tenerlos mapeados, ¿no? Roles y responsabilidades. Definir quién es responsable de qué durante una emergencia. Aquí siempre debemos nombrar a una persona, si es que aún no llega el personal especializado, uno debe designar a una persona, que esa persona se encargue de llamar y tratemos de organizar estos roles para poder ser más eficientes, ¿no? Darle responsabilidades a una persona nos va a ayudar bastante aquí. Entrenamiento y simulacros. Bien, es importante, es sumamente importante dar cumplimiento al entrenamiento y los simulacros, puesto que hay lugares donde hay riesgos que son mucho mayores, ¿no? Entonces, tenemos que realizar ahí un trabajo de forma inmediata con la finalidad, pues, de tener los roles y responsabilidades debidamente puestos a generar un entrenamiento y ser partícipes en los simulacros de forma activa. Esto da sin duda alguna resultados bastante positivos, ¿no? Bueno, lo más importante o parte de los protocolos, la comunicación de emergencia. Indica que debe establecer métodos de comunicación claros durante una emergencia. Debemos alcanzar información precisa, ¿no? Información que sea fidedigna. Entonces, en la medida que nosotros eh, entreguemos información buena, por decirlo de alguna manera, vamos a tener una comunicación eficiente y eficaz a lo largo de- de los trabajos. Bien, aquí tenemos un bosquejo que tiene que estar contemplado dentro de plan de respuesta de emergencia, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro lugar de trabajo es en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿cuál es la clínica más cercana a la que podríamos acudir? Y bien, aquí nos dice que es la clínica Jesús del Norte, que está en Izaguirre. Y así pueden probar ustedes eh, cuál es el tiempo estimado que podrían tardarse en llevar a una persona que se ha lesionado o que se ha accidentado desde su punto de trabajo hacia un centro de atención especializado, ¿no? En este caso, una clínica. Debemos tener en cuenta también, como ya lo he mencionado, el directorio telefónico. Va a ser importante tener un directorio telefónico visible, accesible, con la finalidad, pues, de generar una comunicación rápida y oportuna para poder gestionar los recursos que se necesiten con la finalidad de reducir los tiempos, ¿no? Con la finalidad de reducir los tiempos. Bien, asimismo debemos tener identificado los colegios, las Sodimac el personal que va a desarrollar esta actividad va a tomar puntos, por ejemplo, diferentes, ¿no? Si vamos a trabajar en un Sodimac, desde un Sodimac hacia
una clínica, por ejemplo, se me ocurre la clínica Estela Maris. Si vamos a trabajar en un Ripley, trazar la ruta de Ripley hacia la clínica, por ejemplo, angloamericana, se me ocurre por poner situaciones así, ¿no? Importante tener, como ya lo habíamos mencionado, el directorio telefónico donde nos brinda los números que debemos conocer para poder hacer un reporte eficiente, ¿no? Recordemos aquí que es indispensable generar eh, rutas que nos puedan reducir el tiempo, ¿no? Con ello vamos a este, concluir esta parte que indica pues el trazo del camino hacia una atención rápida. Vamos a hablar aquí de casos reales, ¿no? La prevención y respuesta a emergencias es el conjunto de políticas, procedimientos, recursos, acciones y medidas organizadas que tienen como finalidad identificar, controlar y minimizar los riesgos capaces de afectar la vida y la salud de las personas, el medio ambiente, las instalaciones, los equipos y la continuidad de las operaciones. Su propósito principal es reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados y garantizar una actuación rápida y coordinada, eficaz, cuando estos se presenten. Es importante detallar aquí que debemos prepararnos, como ya lo viene diciendo la lectura, la literatura consultada, debemos prepararnos tanto como podamos para poder afrontar una situación de riesgo. Sin embargo, es mejor prepararnos mucho y no utilizar esos conocimientos, porque cuando empecemos a utilizar esos conocimientos, sencillamente alguien siempre va a estar en riesgo, ¿no? Los minutos, los segundos son importantes para poder recibir ayuda o para poder gestionar algún tipo de ayuda. Accidentes reales en la industria de la construcción, en la industria de construcción y energía. Descripción. Los accidentes en la industria, la construcción y el sector energético pueden tener ocurrencias o consecuencias devastadoras, incluyendo lesiones graves, muertes y daños materiales significativos que van a traer eh, consigo pues situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Como ejemplo, podemos decir los accidentes, ¿no? Y aquí lo vamos a connotar en tres puntos. Por ejemplo, aquí la industria, ¿no? Aquí que podemos tener explosiones en plantas químicas debido a la falta de mantenimiento de los equipos y procedimientos de seguridad inadecuados. La planificación, como ya lo hemos dicho, es muy importante para poder llevar a cabo un trabajo eh, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un trabajo eficiente, ¿no? Entonces, vamos a tener un alto índice de accidentabilidad si no se toman las medidas respectivas enfocado pues al análisis puntual de cada uno de los trabajos que tienen o que se generan dentro de un espacio, ¿no? En este caso, la industria. En la construcción, tenemos, por ejemplo, un alto índice de caídas de trabajadores por falta de arnés de seguridad o barandillas en los andamios. Aquí tenemos un punto bastante importante, ¿no? Eh, el uso del arnés o el buen uso del arnés va a depender siempre de la actitud del trabajador. Y esto va a ser positivo cuando el trabajador tome conciencia de que el equipo verdaderamente está diseñado para salvarte la vida, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Los trabajadores no se saben colocar, por ejemplo, el arnés de seguridad, eh, entonces ya están
le están dando pausa a un espacio importante, como por ejemplo es la capacitación, ¿no? Ya habíamos mencionado que muchos trabajadores son reacios a poder recibir capacitaciones, mucho más cuando las capacitaciones las dan personas más jóvenes, ¿no? Y la contraparte de ello, o el plus de ello, es que eh, los conocimientos deben ser impartidos de forma directa y sencilla para que puedan ser entendidos por todos, ¿no? Bien, en la parte de energía, los incidentes en las plantas de energía, donde la falta de protocolo de seguridad ha llevado a fugas de gas o explosiones, ¿no? Si bien es cierto, pues hemos hablado del control de los equipos, de cada qué tiempo se deben inspeccionar. Si no se tiene en cuenta esos detalles, ocurre lo que acabas de mencionar, ¿no? Nosotros venimos a hacer un análisis eh, exhaustivo de cómo es que de cómo es que ocurren las situaciones de riesgo, pues en estos tres ejemplos que hemos tomado, ¿no? Bien, podemos denotar un accidente real que hubo en Industrias del Zinc S.A. Callao en el año 2023 y lo describimos de la siguiente manera, ¿no? Un trabajador falleció mientras realizaba labores de mantenimiento en la planta ubicada en Ventanilla. Tras el accidente fatal, la SUNAFIL inició la investigación para verificar las condiciones de trabajo y seguridad. Como una lección aprendida, ¿no? El control estricto de los trabajos de mantenimiento, la aplicación del bloqueo y etiquetado loto, una supervisión permanente de las tareas críticas, ¿no? Esto definitivamente nos va a llevar a un mayor entendimiento, a una mayor proactividad y a poder revertir toda situación de peligro que podamos tener, ¿no? Caso Premium Plus. Esto también en industria. La ingeniera química Alexandra Abanto falleció tras ser impactada por una manguera tubo industrial de aproximadamente 300 kilogramos durante las labores en planta. El caso generó investigaciones sobre los controles de seguridad industrial existentes, como lección aprendida, el aseguramiento de cargas y elementos suspendidos, la delimitación de la zona de riesgo y procedimientos seguros que te instruyan en generar procesos seguros para la manipulación de materiales pesados, por ejemplo, ¿no? Ya habíamos hablado, pues, de generar un espacio adecuado con la delimitación de las zonas de riesgo, ¿no? Muy importante tener en cuenta lo ocurrido y cómo es que se debe mejorar o abordar. Aquí tenemos en construcción. Eh, este accidente ocurrió en COSCO Shipping, Ports Chancay, Perú. O sea, esto tiene que ver pues con el megapuerto de Chancay, indudablemente, ¿no? Dice, un trabajador falleció mientras realizaba labores de lijado y pintura en la construcción del megapuerto de Chancay. La empresa informó la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ¿no? Como una lección aprendida, podemos decir que debemos ejecutar una supervisión de contratistas, una gestión de trabajos simultáneos y el control de riesgos en construcción de gran escala. Muy importante. El ámbito de construcción. Obra construcción en el Cercado de Lima en el 2026. Un trabajador murió tras el derrumbe de un muro
de concreto armado mientras realizaba labores de carpintería dentro de una obra de construcción. Como parte importante que podamos adicionar en la parte de construcción, los responsables de seguridad usualmente están siempre con el grupo de trabajo, ¿no? Siempre con el grupo de trabajo para poder generar una observancia directa, asimismo, reducir algún tipo de lesión que pueda ocurrir o se pueda desencadenar por, como ya lo hemos dicho, por el uso o mal uso de equipos, ¿no? En este caso, pues, de repente un equipo genera vibración y es por eso que ocurre el derrumbe y luego puede traer, pues, situaciones comprometidas con el personal, ¿no? Generación Eléctrica Machu Picchu S.A., GEMSA, Cusco, 1920. Un trabajador falleció mientras realizaba labores operativas en instalaciones de generación eléctrica. La Sunafil, como lección aprendida, eh, podemos decir que la aplicación rigurosa de bloqueo y etiquetado, podemos, permisos de buen trabajo, verificación de la ausencia de energía antes de intervenir los equipos, ¿no? Cada uno de estos puntos es muy importante, como ya lo hemos mencionado. Generar el bloqueo, muy importante. Permiso de trabajo eléctrico, sí, lo firma en este caso el área de mantenimiento. Solamente observo, eh, se observa o se verifica que los controles se ejecuten de forma precisa, así reducimos al máximo la exposición. Bien, tenemos aquí eh, las principales causas recurrentes identificadas. Cuando nosotros en la planificación no hemos generado una observancia directa o cuando no hemos tomado o realizado los controles respectivos al inicio de la planificación, entonces posiblemente nos falte o nos falta la identificación adecuada de los peligros, ¿no? Si no lo hemos identificado y no tenemos un mapa de riesgo donde los trabajadores puedan apreciar que estos factores pueden desencadenar situaciones de riesgo para uno mismo, entonces ya ahí tenemos una deficiencia, ¿no? Deficiencias, por ejemplo, en el análisis de riesgos. Ya hemos aprendido en el presente curso eh, la parte de una identificación adecuada de peligros, ¿no? Eh, Esto se lleva de la mano a IPA, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, tener bastante en cuenta esa parte. Ahora, tenemos también deficiencias en el área de análisis de riesgos. Los trabajadores que andan o que trabajan en la parte de construcción están básicamente pues con un déficit y esto va a llevar o va a conllevar pues a la ausencia o cumplimiento de procedimientos de trabajo seguro. Con ello, o desde ya, si hemos incumplido estos tres puntos, vamos a tener en efecto situaciones comprometedoras que puedan llevar pues a un incidente o a un accidente, ¿no? Ausencia de cumplimiento de procedimientos de trabajo seguros. Ya lo mencionamos también, muchas de las veces tenemos un procedimiento estándar para realizar algunas actividades. Sin embargo, estos procedimientos suelen cambiarse bajo la naturaleza de la actividad en el momento. Entonces, es indispensable hacer una reevaluación
de las condiciones tanto de trabajo como las condiciones de madera de manera oportuna para no tener inconvenientes. Deficiente control de energías peligrosas. Bien, este es un punto bastante importante, ¿no? Si no se realiza el bloqueo y etiquetado, por ejemplo, entonces vamos a tener problemas muy grandes, porque cualquier persona puede venir y puede levantar el circuito. No siempre estamos sin energía acá. Entonces, muy importante tener este punto, ¿no? Fallas en los trabajos de mantenimiento. ¿Y por qué vamos a connotar las fallas eh, en trabajos de mantenimiento? Muchas de las veces, por ejemplo, paramos una unidad o hacemos o se hace parada de planta y los trabajos de mantenimiento no son los óptimos, no son los mejores, pero aquí hay varios factores. Por ejemplo, uno, la planificación. Dos, podría ser que si se tratara de equipos o maquinaria, no se cuenta con los repuestos a mano, ¿no? Eh, Estos puntos, como lo dije, son importantes. Si no podemos subsanar ello, entonces va a ser bastante difícil poder gestionar unos trabajos verdaderamente equilibrados, ¿no? La inadecuada gestión de trabajos en caliente. Cuando no se han evaluado los riesgos de forma verdadera, entonces se van a pasar por alto muchos controles que debe o que se debe tener a lo largo de las actividades, ¿no? Entonces, cuando se pasan por alto, pues se trae de sí una gestión inadecuada, pues, para los trabajos. Denuncias en excavaciones y estabilidad estructural. Sí, bien es cierto. Este punto es bastante controversial, puesto que hoy en día tenemos construcciones bastante altas en ciertas zonas o distritos de Lima, por poner un ejemplo, y cuando realizan esta actividad de excavación, pues a veces el muro anclado no está totalmente asegurado, o tenemos, y el brazo, por ejemplo, eh, que el brazo articulado que se pueda tener, por ejemplo, para la estabilidad estructural aquí es indispensable, ¿no? En las excavaciones, pues, si no se tiene el espacio necesario, vamos a pegarnos junto a la excavación y la verdad que no se quiere este tipo de situaciones. Bien, otro factor importante es el uso incorrecto o la ausencia de los equipos de protección personal. Habíamos hablado aquí que los trabajadores son bastante reacios a poder usar los equipos de protección personal o, o usarlos de forma incorrecta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que perimetrar. Eh, Vamos a batallar con los trabajadores para que puedan generar, como les dije, un buen uso o que tengan los equipos adecuados, ¿no? Sencillamente, si un equipo no es de la talla del trabajador, aquí también vamos a tener serias dificultades, ¿no? Lo otro es la capacitación insuficiente del personal. O sea, decir que hacemos una capacitación y la capacitación no se da o se da de forma muy, pero muy escueta, donde no llegamos a lograr eh, a los objetivos que deberíamos cumplir basado pues en un espacio, teniendo que tener un ámbito de trabajo seguro, ¿no? Entonces debemos insistir que las capacitaciones verdaderamente se levanten. Bien, con ello doy por concluido esta ponencia de trabajos en caliente. Espero haya sido sustancioso para ustedes, ya que hemos abordado diferentes puntos enfocados pues a la industria, a la construcción y a la energía, ¿no? Principalmente, que son los ámbitos de trabajo con los que desarrollamos actividades cotidianamente, ¿no? Bien,
No es más que instar a que podamos realizar una planificación eficiente y oportuna con la finalidad de lograr objetivos bastante puntuales y que evitemos con ello pérdida de tiempo, pérdida de vidas humanas, daños a la propiedad o daños al medio ambiente. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes todo este tiempo y poder dejar un mensaje que nos pueda hacer reflexionar con respecto a nuestra actitud frente a las capacitaciones y frente a los trabajos que requerimos. Que tengan buenos días.